Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a GCN en español. ¿Se puede utilizar la misma posición en una bicicleta de carretera que en una de mountain bike? ¿Qué medidas podemos tomar como referencia? ¿Cuáles cambian? En este vídeo os damos las respuestas. Así que metamos el globo y empezamos. Y para resolver todas estas preguntas contamos con Borja Andreu una vez más. Ya ha sido aquí en el canal. Borja, muchísimas gracias. Para los que no os suene, Borja es graduado en Ciencias del Deporte y la Actividad Física y también biomecánico y especialista en el sistema iRematch. Y Borja, supongamos que tengo una bicicleta de carretera, tengo mis medidas y me quiero comprar una mountain bike. ¿Puedo aprovechar esas medidas en mi bicicleta de mountain bike? ¿Vas a usar la misma bicicleta? No. Pues entonces no. Tú ten en cuenta que la bicicleta de montaña tiene una geometría específica pensada para ese uso, en el que tenemos unas dimensiones y unas distribuciones de los pesos que no tienen nada que ver con lo que podemos encontrar en la bicicleta de carretera. Entonces, podemos tener alguna referencia, pero tiene adaptaciones totalmente específicas. Hagámoslo más fácil aún. Mostrémoslo aquí de una manera más visual. Claro, vamos a ello. Va. Bueno, tú tienes clara tu posición de carretera. En las bicicletas de carretera lo que podemos observar además es que las potencias suelen ser más largas que las de montaña y además tenemos un alcance efectivo más aumentado gracias a estos manillares con curva. En el caso de las bicicletas de montaña, como queremos también buscar un comportamiento más ágil, en zonas más técnicas, movimientos más rápidos de la dirección, vamos a ver que el alcance de las bicicletas en muchos casos se ve incrementado, pero disminuyendo el alcance que tiene la potencia. Vemos potencias mucho más cortas en montaña que en carretera. Además de que tenemos el eje del manillar sobre el que nos apoyamos la mayor parte del tiempo en la misma línea que tenemos el final de la potencia. ¿Quieres que probemos la posición de montaña? Probamos. Ahora en la posición de montaña vamos a poder mantener algunas de las referencias que teníamos en la de carretera. Es decir, la altura de sillín va a ser similar, pero se va a ver modificada según el ángulo que tenga esa bicicleta, en este caso. Normalmente nos encontramos incluso descensos ligeros en la altura de sillín entre la bicicleta de montaña comparado con lo de carretera. Suele ser bastante habitual. Además, el alcance también se ha visto reducido directamente porque estamos alineándote sobre el eje de la potencia, pero además seguramente vayamos a buscar una posición ligeramente más corta para poder dirigir la bicicleta de una forma un poquito más vertical. Vamos a simular además esos pequeños cambios con el sistema y vamos a valorar tus sensaciones. Borja, ya lo has dicho tú, son bicis distintas, geometrías distintas y vamos, se lo noto. Y posiciones diferentes. Totalmente. En este caso hemos podido aprovechar como referencia algunas de las medidas que hemos extraído de tu kit de bicicleta de carretera, pero hemos tenido que hacer modificaciones porque obviamente esta bicicleta también las tiene. En cuanto a, por ejemplo, la altura de sillín, hemos tenido que tener en cuenta la diferente geometría que tenemos para la bicicleta de montaña y que queríamos una posición ligeramente más cercana al eje de pedalier. Esto, además, unido con el aumento del factor Q que tenemos con una bicicleta con eje boost mucho más amplio, el factor Q, la amplitud, la separación que tenemos entre los pies al pedalear se ha visto aumentada en el caso de la bicicleta de montaña, y los pedales. Al incluir este pedal de montaña hemos visto que la diferencia que tenía con tu pedal de carretera era que el stack del pedal aumentaba, es decir, tú estás más alejado, estás más alto con respecto al eje del pedal que en la anterior versión de carretera. Entonces lo que hemos hecho es disminuir ligeramente la altura del sillín para que te sientas cómodo y que aproveches todo el potencial del pedaleo. Además, en el alcance que tenemos efectivo al manillar se ha disminuido obviamente con respecto al manillar de carretera, y estamos buscando también una verticalización un poquito más marcada de la pelvis, de la columna, que te va a permitir también una posición mucho más elevada y poder gestionar de una forma más ágil encima de la bicicleta. ¿Cómo te sientes? La verdad es que muy bien, con ganas de probarlo fuera. Y al final lo que decía, son dos disciplinas totalmente distintas, bicicletas con geometrías distintas, y además en el mountain bike, bicicleta rígida, doble suspensión, todo esto puede hacer variar. Claro.
En las bicicletas con doble suspensión, además, tenemos que comprobar si el uso de la suspensión está modificando la posición que tú estás desarrollando. En la mayoría no tiene por qué hacerlo, pero podría llegar a influir hasta cierto punto si modifica el ángulo y no cae de forma totalmente vertical o efectiva lo que estamos viendo en esa línea. Es algo que siempre se debe comprobar, además, sobre la bicicleta. Una vez lo valoramos sobre el potro, siempre lo intentamos valorar también sobre la bicicleta para comprobar si esos cambios se pueden traducir efectivamente en alguna modificación de la geometría. Y prácticamente todos los puntos de apoyo que tenemos son distintos, exceptuando el sillín. Y hablando de sillines, ¿podemos aprovechar el mismo sillín que utilizamos en carretera para montaña o para carretera o para gravel o para otras disciplinas? Depende, como siempre, nunca te doy una solución muy cerrada, ¿no? Pero depende del usuario. Hay usuarios, nos pasa por ejemplo con Matthew Van Der Poel, que utiliza su Selle Italia Flight en todas sus bicicletas, es decir, en su bicicleta de carretera, en la bicicleta de ciclocross o la de montaña, él sigue usando el mismo Flight. Pero hay usuarios que modifican drásticamente su posición pélvica y esto puede afectar a la forma en la que interacciona la pelvis con el sillín. La pelvis para mí es la nave nodriza del resto del cuerpo y la que va a dirigir al resto de componentes del cuerpo y la que tiene que dirigir el bike fitting. Entonces necesitamos un contacto lo más eficiente posible contra el sillín. Si modificamos el ángulo de la pelvis drásticamente, probablemente también se pueda haber afectado el sillín y por lo tanto habría que valorar otra opción. Bueno, por lo menos al final nos hemos llevado una referencia, que es la altura del sillín con sus modificaciones, ya que la geometría cambia, los pedales cambian, las zapatillas cambian, los puntos de contacto cambian, exceptuando el sillín, pero bueno, aún así puede sufrir modificaciones. Ya habéis visto que realmente no se puede adaptar totalmente unas medidas que utilicemos en una bici de carretera a una bicicleta de montaña, aunque, bueno, nos puede servir como de un manera punto de partida orientativa, ¿no? Podríamos decir. Espero que os haya servido mucho este vídeo, que os haya gustado. Si es así, como siempre, os agradecemos el pulgar hacia arriba y si tenéis cualquier duda podéis dejarlo aquí abajo en la sección de comentarios. Muchas gracias y hasta pronto. Chao, chao.